Continuamos. Si vieron en el Discord, está ya disponible. Perdón. Hoy estoy. em, ya pueden entrar en el link. Si no lo han leído, se los paso. Voy a tratar de ir agregándole cosas para facilitar cuando demos clases, sobre todo con los ejemplos. Ya agregué máquinas de soporte vectorial y agregué árboles de decisión. Importante porque no es tan intuitivo. Si le hacen clic acá, tiene una pequeña teoría. Voy a tratar de ir agregándolos a cada una de las partes para que tengan un método extra para poder estudiar, aprender, etcétera. ¿Ok? ¿Qué hace esto abierto? Sorry. Ok. Hasta la clase que vimos la clase pasada, ¿no? Nuestro objetivo, luego que superamos, entre comillas, regresión, es tratar de hacer clasificación. Recordemos, lo he dicho bastantes veces, la parte más importante, déjame revisar si estoy grabando, sí. La parte más importante es que nuestra variable, ahora que intentamos predecir, forma parte de un conjunto discreto, finito, donde normalmente vamos a tratar de mapear esos valores a un conjunto de números, obviamente. Recordemos que dependiendo, hoy está un poquito raro el segundo para ver. Ok, ahora sí. Em, la idea fundamental es tratar de que el conjunto de números sea útil dependiendo del algoritmo. En el caso de, si se acuerdan, regresión logística, escogimos 0, 1. En el caso de máquinas de soporte vectoral, escogimos 1 menos 1. En el caso particular de árboles de decisión, cabe destacar que da completamente lo mismo que es lo que utilizamos. Incluso podemos utilizar strings si así quisiéramos. Luego mapeas el string hacia cualquier identificador de clases y puedes tomar las decisiones o sacar las cuentas como uno quisiera. Tomen en cuenta que ahorita vamos a repasarlo, pero recuerden que cuando escogemos el índice de la variable de interés y el threshold, basta con que los valores sean numéricos, no importa mucho cómo se llama porque es un índice de la variable, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? En el caso de máquinas de soporte vectorial, si se acuerdan el truco de multiplicar del YDI multiplicado por el doble de traspuesto X más B, ¿ok? No os convenía que estuviese el menos uno, pero en el caso de regresión logística daba completamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta en las clases pasadas? Primero, ¿qué hicimos para poder clasificar, hacer clasificación binaria? Usando regresión logística bastaba con pensar que estamos tratando de mapear los valores al 0, 1, 1 e intentamos conseguir una función tal que haga más o menos algo por este estilo, usando la función logística y simplemente intentamos entender, ok, del exponente, ok, de lo que quedaba acá, bueno, cómo hacemos para aprender los pesos asociados a la parte lineal de la función logística. Luego que vimos que en máquinas de soporte vectorial, si tuviésemos la nube de puntos, ¿ok? Una intuición puede ser simplemente, vamos a tratar de cambiar los colores, ¿ok? La intuición puede ser, bueno, vamos a reutilizar el concepto de hiperplanos de álgebra lineal y vamos a tratar de conseguir un hiperplano tal que separe ambos conjuntos. A partir de ahí, el término de separación, vimos que independientemente de cómo definamos los conjuntos, tenemos que pensar que estamos tratando de conseguir una partición. Recuerden que el subíndice depende de la clase, pero vamos a llamarlo 0, 1 por facilidad. Si tenemos x0 y x1, son simplemente los conjuntos referentes a las clases aquí anaranjada, amarilla, perdón, vamos a llamarla 0, y las clases aquí azul índigo que vamos a llamar 1. ¿Ok? Luego de esto, y tenemos el hiperplano, el criterio decisional es bastante similar al de regresión logística o al de regresión. Basta simplemente entender fundamentalmente cómo cambia la operación W traspuesta por X más B. En este caso simplemente hacemos un test, ¿ok? Donde decimos mayor o igual o menor o igual. Recuerden que da completamente lo mismo como hacen el test, nada más tiene que estar pendientes hacia qué dirección va el vector normal asociado al hiperplano o al semiespacio, ¿ok? Recuerden que va en dirección de la clase positiva.
Evidentemente lo comparamos con un número. ¿Ok? El número está normalizado, es siempre 1, lo podemos poner como 0 y simplemente cambia el valor del punto de corte. Da exactamente lo mismo como decidimos hacer esta parte. Si se cumple la condición, entonces estamos de un lado. Si se cumple la otra condición, estamos del otro lado. Si no se cumple la condición, perdón, tenemos el otro conjunto. Luego vimos una relajación de este problema. En el caso de que los conjuntos no sean linealmente separables, hay una manera de cambiar el problema de máquina de soporte vectorial de tal manera, perdón, que algunos puntos que están mal clasificados, con una técnica podamos moverlos, entre comillas, hacia su lado. Obviamente penalizando esto, ¿ok? De tal manera que no movamos a todos, sino que movamos los más importantes o algunos. Y luego que hacemos este movimiento, igual tenemos el hiperplano asociado, ¿ok? ¿Qué vimos luego con árboles de decisión? ¿Ok? Aquí sí uso nuestro tool. Vamos a tratar de subirle un poquito la varianza. Está bastante lento. Vamos a usar el que tengo local, porque evidentemente va a funcionar más rápido. Esto debería ser 80-80. Ok. Entonces vamos a subirle un poco a los datos. Una cosa que no les dije. Separé la generación de los datos de los modelos. Voy a tratar luego de colocarle otro color para que se entienda más o menos. La idea fundamental es que compartan el mismo conjunto de datos y veamos cómo, dependiendo del modelo, cambia no solo las predicciones, sino la facilidad o no para resolver los problemas. Además, les agregué, uso ahora cuatro tipos de generaciones de datasets, todos de scikit-learn. Está el de Moons, que básicamente si disminuimos la varianza se van a dar cuenta un poquito, es más fácil de entender. ¿No está actualizando? Sí está actualizando. Ok. Moons básicamente es un dataset en donde crean estas estructuras, por así decirlo, artificiales. Ok, sería raro que exista un dataset de esta manera, en donde básicamente la idea fundamental es crear, es una distribución de dos clases en donde tenemos una forma que tiene este estilo y otra forma que tiene este estilo. Ok, la idea fundamental de esto es, bueno, ver cómo fastidiamos o afectamos algunos modelos que dependan de que la estructura de los datos, de algún punto de vista, sea realmente linealmente separable. Estos datos son separables, ¿ok? Es evidente que si vemos esta gráfica, uno pudiese separar haciendo esto, ¿ok? De hecho, separaríamos de manera perfecta. Todos los elementos que estén de este lado son rojos, todos los elementos que estén de este lado son de la clase 1 azul. Evidentemente esto no es lineal, aunque es lineal en otro espacio, dependiendo de cuál es el algoritmo de, sobre todo de máquina de soporte vectorial, el kernel sobre todo, funcionaría o no, pero bueno, lo importante es ver que hay distintas maneras de generar los datos. Luego tenemos, disculpen, el de círculos, que es hacer círculos concéntricos, creo que es la palabra, en donde simplemente colocamos un círculo que esté dentro de otro gran círculo. Es claro que este tampoco es linealmente separable. Y luego tenemos el de clasificación, que más o menos tiene estructuras que sean complicadas de clasificar. Si colocamos tres clases, por ejemplo, genera esto, cuatro clases genera esto y cinco clases genera esto. ¿Ok? Evidentemente va a depender, obvio, de el random state. Si colocamos uno, genera otra combinación. Como siempre, pueden darle aquí para que se vean mejor los datos. Si agregamos un poco de varianza, eh, logramos el efecto que queremos de generar casos en donde alguno de los métodos falle. ¿Ok? Entonces, bueno, regresando a... Ok, este está bien. Regresando al caso de árboles de decisión, la clase pasada vimos que resulta evidente, por así decirlo, en el caso en donde sea bastante claro que los datos son linealmente separables. ¿Ok? La idea fundamental de árboles de decisión es, bueno, ¿qué pasa si simplemente reduzco la complejidad de las decisiones que quiero tomar, los hiperplanos que quiero tomar, y simplemente asumo que voy a hacer hiperplanos que son horizontales o verticales? ¿Ok? Evidentemente, si usamos un hiperplano que es vertical, la variable que yo estoy utilizando para poder discernir si es de un lado o del otro es x1. Evidentemente tiene que ser aquella que es perpendicular, ¿ok? En el eje cartesiano
a, a la dirección del hiperplano. Si es una horizontal, obviamente usamos x2, que es el eje Y. Todo lo que esté por encima es de una clase, todo lo que esté por debajo es de otra clase. Entonces, bueno, vimos cómo, no explicamos al 100% lo que sucedía, pero vimos cómo definíamos Q de I, ¿ok? En este caso sería, si estamos comenzando, sería Q de 0, ¿ok? Bueno, no, esto en realidad es Q de 1, porque si se fijan ya está separado, ¿ok? Entonces comenzamos con todos los datos Q de 1, que es este señor, ¿ok? Este es los datos luego de que quisiera separar con el hiperplano x de y, bueno, el semiespacio x de y menor o igual a 0.06. Fíjense que como me queda esta línea vertical, ¿ok? Todos los elementos que estén a la izquierda forman parte de la clase 1, todos los elementos que están a la derecha forman parte de la clase 0. Una cosa importante cuando usen el tool, aquí obviamente no va a ser tan útil, pero si hacen clic en los nodos, hace highlight resalta, perdón, aquel dataset que está seleccionado luego de hacer el split. ¿Ok? Si agregara varianza a estos datos, bueno, simplemente vamos a agregar una clase. ¿Ok? Acá es evidente que necesitamos al menos dos cortes, son tres. Fíjense cómo este es el resultado final. Si hiciera clic, por ejemplo, acá, me dice, bueno, ¿cuál es el hiperplano de interés? Que es el x1 menor o igual a menos 7.06. Fíjense que lo coloco aquí vertical en líneas punteadas. Y luego acá me queda cuál es la región luego de aplicar los tres cortes. Abajo a la izquierda tienen cada uno de los cortes que se van aplicando. La primera regla es, bueno, esta primera debería agregársela, no se la estoy colocando. Esta sí está, por cierto, perdón. 0,4 menos 0,5. Ah, bueno, es que lo pensé hasta que llega hasta acá, ok. Sí, en realidad está bien, ok. Entonces, basta con ver x2 menor o igual a 0.04, que es la que está acá, y además x2 es mayor a, perdón, menor a menos 6.0645 y llegamos luego a este nodo, ok. Abajo tienen el Gini Index, que vamos a ver hoy que es el n, que es la cantidad de puntos que estarían acá. Si empezamos a contar las pelotitas acá, vamos a llegar a que son 34, y luego vemos la distribución de las clases 0 para la clase 0, 33 para la clase 1 y 1 para la clase 2. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a seguir con la teoría y luego vamos a empezar a jugar un poco con árboles de decisión aquí en los modelos. Una cosa importante, el criterio entropía y log loss es lo mismo, pero les agregué los dos criterios y cambia acá cuál es em, la función de decisión de calidad de cada uno de los nodos dependiendo de cuál seleccionen. Si selecciono Gini, fíjense cómo cambia la fórmula, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a regresar acá. Luego de este pequeño repaso. Recuérdense que la manera en la cual definimos los hiperplanos que llamamos simples, aquí deberíamos colocar comillas, ¿ok? Pero bueno, son horizontales o verticales. Recuerden que son de la forma paréntesis JTI. Recuerden que esto está referido al índice de cuál es la variable que estoy escogiendo para poder o cuál cortar, y TDI es el threshold, ¿ok? O el valor tal que se cumple x de j menor o igual a TDI para todo i, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, bueno, ¿qué vimos? Vamos por acá, ok. Cuando formalizamos, simplemente dijimos que en los cortes le vamos a agregar el nombre tita, de tal manera de simplificar. Y luego que tengamos un nodo, evidentemente cuando cortamos el nodo, dependiendo de la división candidata, básicamente se tienen que crear dos conjuntos. Tengo Q de I, y luego de que corto, me va a quedar Q de I por la izquierda y Q de I por la derecha. ¿Ok? Hay gente que debate que si se debería llamar en realidad QDI más 1 y este sería llamar QDI más 2. Da igual el nombre que le coloquemos. Lo interesante simplemente es, vean que recibe un corte y el superíndice simplemente me dice si es la izquierda o si es la derecha. En el caso particular de
como estamos definiendo las divisiones, los que estén a la derecha van a ser simplemente complementos del conjunto que esté a la izquierda. Esa es la manera en la cual lo vamos a dividir. Recuerden que, bueno, igual uno puede definir esto como los XY, ¿ok? Tal que X de J es mayor a T de I. ¿Ok? Si bien, ojo, la probabilidad de que haya empate es casi cero, evidentemente tenemos que considerar el caso y colocamos uno de los iguales para un lado. Está ahí completamente lo mismo hacia dónde lo escogemos. ¿Ok? Entonces, bien, aquí sabemos cómo separar. Luego comenzamos a ver la definición de cómo pudiésemos tratar de conseguir el mejor separador posible. Entonces, bien, sin importar cómo se llame H o G, recordemos que es H, entonces leemos de nuevo. La calidad de una división candidata del nodo I se calcula utilizando una función de impureza o función de pérdida H, ¿ok? Cuya elección depende de la tarea, si estamos haciendo clasificación o regresión. Fíjense cómo la H se la definen sin parámetros porque puede variar dependiendo de... sí, aquí estoy diciendo que simplemente no le vamos a colocar parámetros. ¿Por qué? Porque dependiendo de cuál escoja, los parámetros van a ser distintos. Eso, bueno, al final simplemente podríamos colocar aquí un alfa y el alfa sería dependiente de cada una de las fórmulas, pero bueno, por lo general no se le coloca nada. Entonces, la idea fundamental es, si tuviésemos una medida que mide la impureza, recuerden que nuestra idea, si yo tengo, vamos a hacerlo en el caso de clasificación binaria. Si yo tengo, por ejemplo, 30 de elementos de la clase 0 acá y 15 elementos de la clase 1, y yo quiero separar los datos, ¿ok? Yo quiero conseguir un hiperplano tal que separe. Es obvio que la idea fundamental es tratar de conseguir, ¿ok? Nuevas configuraciones de mis datos, tales que sean lo más sesgado posible para alguna de las clases. Es decir, si yo luego de separar esto me queda 15 y aquí pónganle 7, porque obviamente no me puede quedar 7,5 y a mí acá me queda 15 y me queda acá 8, ¿ok? Esta separación es obvio que no es muy buena. Luego que yo separo, fíjense que me está quedando la misma distribución de la original. La idea fundamental es tratar de maximizar alguna de las clases. Entonces, la idea de maximizar alguna de las clases, el nombre que se le da es de impureza. Estamos tratando de que la función sea lo más pura posible, en teoría, favoreciendo alguna de las clases luego de que corto. Esos son los tita, j, ¿cuál fue la variable que escogimos? TDI, ¿no? Me imagino. Del threshold. TDI que nos gustarían. Entonces, ¿lo que nos gustaría? Nos gustaría que, por ejemplo, quede algo como, no siempre sucede, pero si queda algo como, vamos a colocar aquí 25,2 y aquí me queda 5, 13. Esto es un corte que es bueno. Luego que yo escojo alguno de los dos cortes, fíjense que la probabilidad de que sea de la clase 0 aquí es altísima y la probabilidad de que sea de la clase 1 acá no es altísima, pero es relativamente mucho más alta que lo que teníamos antes, en donde era obvio que la relación era 2 a 1 de la clase 0. ¿Okay? Aquí tenemos algo que incluso es un poco mayor de 2 a 1. No sé cuánto será, debe ser 2,2. 3 entre 5, 2,6. ¿Ok? 2,6. Entonces, bueno, aquí vemos cómo la idea fundamental es tratar de conseguir esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, lo primero que debemos hacer es entender, ok, si pudiésemos medir la impureza, ok, recordemos que luego vimos que intentábamos ponderar de acuerdo a la cardinalidad de los elementos que me quedaban disponibles para cada uno de los nodos. Esto simplemente recuerden el ejemplo que vimos en la clase. Si tengo aquí 100 puntos y aquí tengo 2 y quiero medir las impurezas, bueno, debería tratar de normalizar dependiendo de la cardinalidad de los elementos que me quedan luego que hago los cortes. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Es claro que esta expresión, ¿ok? Me mediría qué tan bueno es el corte dado un tita. Ahora bien, cuando yo estoy acá, ¿ok? Imagínense que estoy haciendo mi primer corte, tengo estos mis datos. Yo debería escoger un primer corte para poder separar los datos. Viendo, es
claro que sin importar cuál algoritmo usen, ¿ok? Pareciera lógico que el primer corte debería ser algo relativo a la variable x2. Y no sé qué pasó aquí. Un segundo. Ah, ok. Debería ser algo relativo a la variable x2. Porque pareciera que un hiperplano que se pare en base a la clase x2 clasificaría exactamente a la clase 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de ellos puedo escoger? Recordemos, obviamente tenemos, segundo, infinitas maneras de hacerlo. Ya va que alguien llegó. Ok. Tenemos infinitas maneras de hacerlo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál de estos titas? Porque uno puede barrer cuando yo barro esto, estoy simplemente moviendo los thresholds de acuerdo a x2. ¿Ok? Fíjense cómo yo moviendo esto, simplemente estoy barriendo todos los posibles thresholds. Son obviamente infinitos. De hecho, hay infinitos tales que separan exactamente, ¿ok? Separan exactamente a la clase 0 de la clase 1 y 2. La pregunta es, bueno, de toda esta cantidad posible, ¿cuál escogería? Entonces, sin importar el método, ya tengo una manera de medir, ¿ok? ¿Qué tan bueno sería ese corte? Entonces, lo que queremos hacer es tratar de conseguir el mejor posible, que es aquel que minimice esta métrica, que es la que me mide, ¿ok? Luego de que yo corto, qué tan bueno es ese corte, ¿ok? Si lográramos hacer esto, fíjense cómo QDI permanece estático porque lo que buscamos es el mejor tita, es decir, evidentemente el dataset, el mini dataset, luego de muchos cortes que estamos tratando, el QDI, asumimos que la distribución que viene antes, ¿ok? Cuando yo estaba cortando, asumo que eso ya sucedió y no va a cambiar. Esa es la idea fundamental. Si uno pudiese asumir que pueden cambiar, ¿ok? Es un poco complicado lo que deberíamos hacer para poder resolver este problema. Y si se acuerdan, ya se los coloqué cómo se llamarían estos. Se llamarían Optimal Trees, que se escapa completamente del alcance del curso, en donde, bueno, sería básicamente conseguir el mejor, el árbol de separación óptimo dado un dataset. No hacemos eso. Ahorita le vamos a dar el nombre a lo que en realidad vamos a hacer. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo en donde ya lo han hecho y la solución es optimal. Y en este caso, lastimosamente, la solución no es optimal. ¿Ok? Entonces, bien, asumimos que es estático. Asumimos que tuviésemos una métrica y sabemos qué problema resolver. ¿Ok? Entonces, si se resolviera, ¿ok? De manera recursiva, ejecutaríamos exactamente el mismo criterio. Lo único que cambiaría es que vamos a usar como QDI, vamos a usar evidentemente para cada uno de sus casos QDI izquierda o QDI derecha. Entonces, si yo lo resolviera para QDI, cuando yo vaya a resolver para QDI izquierda o QDI derecha, yo asumo que el corte que tomé antes no lo voy a cambiar. Simplemente ese corte ya yo decidí que eso es lo que quería hacer y simplemente continúo con esa decisión. ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué criterios de parada pudiésemos usar? Entonces, antes de hablar de los criterios de parada, vamos a ver. ¿Ok? Aquí faltan, al menos falta uno que coloqué acá en el tool. Vamos a ver cómo serían los criterios para medir la pureza o no ¿cómo se dice? De los nodos. Y vamos a tratar de entender un poco la intuición de lo que está pasando, ¿no? Entonces, primero, imagínense que estamos en las hojas, ¿ok? Entonces, estamos acá. Vamos a hacerlo con tres clases, esto está bien. Vamos a ver árboles de decisión. Segundo. Ok. Estamos acá. Ok. Imagínense que estamos en las hojas. Vamos a tratar de que las hojas no me queden tan, entre comillas, puras. Vamos a hacer una cosa. En los datos vamos a colocarle varianza 5. Eh, bueno, esto está bien. Ok. Entonces vamos a tratar de tomar en cuenta. Déjame ver una cosa. Tomar en cuenta este señor que está acá. Fíjense cómo la clase 0 contiene un elemento. La clase 1 contiene 6 elementos y la clase 3 contiene
26 elementos, ¿ok? Entonces, si quisiéramos ver cuál es la probabilidad de que pertenezca a alguna de las clases, tenemos que hacerlo hoja a hoja. Entonces, la probabilidad que pertenezca a alguna de las clases se va a cambiar dependiendo de cuál es la hoja que estamos utilizando. Entonces, si se fijan, ¿ok? Cuando calculamos las probabilidades, tomamos en cuenta cuál es el índice del nodo. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque evidentemente, dependiendo del camino que estemos escogiendo del nodo, al cambiar la probabilidad, tenemos que estar muy pendientes de, dependiendo de la cardinalidad de cuántos elementos tenga ese nodo, vamos a cambiar los criterios institucionales que vamos a tomar. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí NC como el número de clases, nosotros estamos en nuestro caso donde tenemos 0, 1 o 2. ¿Ok? Y para ese nodo que tenemos 1, 6 y 24, creo, 1, 6 y 26. ¿Ok? 1, 6 y 26. Tendremos que calcular cuál es la probabilidad para cada uno de los elementos. Entonces, esto ya creo que lo habíamos hecho antes. Entonces, fíjense que es la probabilidad. Entonces, ¿cómo se llama este nodo? Vamos a llamarlo el nodo. Vamos a ir de izquierda a derecha. Este es 1, 2, el nodo 3. ¿Ok? Para la clase 0 sería. Recuerden que esto me dice la función indicador. Esto es, ok, para cada uno de los elementos, fíjense, para cada uno de los elementos de QDI, vemos si su Y pertenece o no a la clase NC. Entonces, si empezamos con NC 0, tendría que hacer ¿cuántas sumas? Entonces sería la suma de todos los Y pertenecientes a XY. Tal que tenemos la función indicador de Y igual. Aquí estamos en la clase 0. Y esto va a ser igual a qué cosa. Entonces, sabemos que tenemos 33 puntos. ¿Ok? Solamente uno de ellos va a ser de la clase 0. Entonces, la función indicador para todos los 32 que no son de la clase 0 va a ser 0 más 0 más 0 32 veces. Para el que tiene la clase 0 voy a sumar 1 y me va a dar 1 dividido entre, aquí tengo que colocar evidentemente 1 entre NI, y me va a quedar 1 entre 36, que es la cardinal, la probabilidad, perdón, 1 entre la cardinalidad de todos los elementos. Es 33, no sé por qué puse 33. Me queda 1 entre 33. Luego, obviamente, bastaría entonces con colocar aquí 33, 33 y 33. ¿Ok? Entonces, sé cuál es la probabilidad de las clases dado ese nodo. Entonces, necesitamos una métrica, ¿ok? Que la idea fundamental es favorezca aquellas configuraciones en donde la probabilidad de una clase domina y las probabilidades de las otras clases sean bastante bajas. Hay al menos dos que son bastante importantes, que es el índice Gini y la función de entropía. Vamos a empezar primero con el índice Gini. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería, entonces, H de Q de 3 sería, ¿ok? La suma, fíjense que es para cada NC, que es cada clase. Entonces, ¿qué sería entonces el primer, a ver, vamos a colocar la probabilidad de I. Esto sería 3 con la probabilidad de 3 NC, 1 menos la probabilidad, porque es el nodo 3 lo llamamos 3 de NC. Esto sería entonces, ¿ok? La suma. Para la clase 0, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sería sumar 1/33. O sea, colocar 1/33. Ah, no, ya va. 1 Mm, menos eso. multiplicado, fíjense, por Ok. 32 entre 33, ¿correcto? Más, ¿qué pasaría para la clase 1? Ah, claro, sería multiplicar 6/33 por 1 menos. Ah, ya va. ¿Y acá? Ah, ok. Sería 26/33.
Ujú. multiplicado por 7 sobre 33. 7 sobre 33. Sobre 33. Eso. Entonces, fíjense. Mira, no lo hice. Qué raro, nunca lo he hablado. Bueno, aquí medio lo hablé en las otras clases. Esto fui yo. Me encanta hacer cosas en una sola línea. Vamos a ver qué dice acá. La suma de la suma. Aquí multiplico. Ok. ¿Por qué tengo dos sum? Eh, ¿Este que cierra esto? Ah, ya sé por qué son dos. Porque tengo que precalcular la probabilidad. Ok, vamos a ver una cosa. Vamos a hacerlo nosotros este año distinto. Entonces, fíjense, vamos con el primero. El criterio Gini, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo es esta función? Vamos a tratar de graficar esta función. ¿Cómo sería la función P multiplicado por uno menos P? ¿Qué creen ustedes que da esto? Evidentemente, ojo, cuando queremos graficar esto, ¿qué particularidad tiene P? ¿Cómo era la cosa? ¿Es una probabilidad? Es O... una probabilidad. Ok, menos mal que me lo dijeron. ¿Qué significa esto? P está entre 0 y 1. ¿Ok? También se parece bastante a las variables aleatorias de Bernoulli. Sí, es de hecho una... Eso se parece a la varianza de la probabilidad. Es de hecho la varianza de una distribución Bernoulli. ¿Ok? Entonces, fíjense algo importante. Primero, ¿por qué no me está funcionando? Eh, ah, Tiene que conectar. Sí, exacto. ok. Qué raro. Esto no me gusta. Mi memoria. Matplotlib. Import. Esto es lo que quiero. Ok. ¿Dónde estoy aquí? No, estamos acá. Ok. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de graficar esto. Entonces, ¿cómo lo pudiésemos hacer? Primero, vamos a tratar de graficarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer desde X. Vamos a hacer plt punto. Ok, vamos a colocar aquí range desde 0 a... Vamos a colocar aquí 100 puntos. Y luego que vamos a colocar lambda x. Quiero hacer 100 puntos que van de 0 a 1. Y P, vamos a hacer entonces... vamos a colocar aquí list de map lambda x. Y hacemos x entre 100. Porque son 100 puntos, ¿no? Tiene que ser 99. Vamos a sumar aquí. No, tiene que empezar en... está bien que empiece en 0. Ok, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a hacer x entre 100 por 1 menos x entre 100. Entonces aquí lo que recibe el map tiene que ser range
que va desde 0 y tiene que ser en realidad 101 porque es desde el límite inferior hasta el límite superior menos 1, ¿no? Casi seguro. Y luego aquí conocemos esto y debería funcionar. Otro. ¿Cuál me comí? Ok. Entonces fíjense, da esto. Entonces, en el contexto de lo que queremos, ¿ok? Esta métrica es buena mientras sea más pequeña o más grande. Si graficamos esto, si tenemos esta gráfica. Recuerden que luego que cortemos, ¿ok? Necesitamos que sean, entre comillas, los más puros posibles los cortes. Es decir, que vayan, que le den prioridad a alguna de las clases. Entonces, si toman esto en cuenta, fíjense que este es el criterio Gini para una de las clases. Estoy haciendo la varianza, que es hacer P por 1 menos P, asumiendo que es una Bernoulli para cada una de las clases, ¿no? Me está dando esto. Entonces, si nuestro objetivo es tratar de conseguir cortes que sean lo mejores posible, esta métrica H me conviene que sea muy baja o muy alta. Vamos a mover este señor para arriba para que trate de calzar esto acá y hago zoom out. Ok. ¿Puedo borrar? Da igual. Ok. Entonces, ¿qué creen ustedes, muchachos? Creo que debería ser más baja, profe. ¿Por Si qué? estamos multiplicando la probabilidad por su complemento, por ejemplo, un medio, se hace más pequeña. Ojo, tomen Entonces, en cuenta una cosa. ¿Ah? Aquí estoy, esta gráfica, ¿ok? ajá. Es una aproximación. ¿Ok? Si yo aquí empezara a conectar las líneas, esta me está dando una aproximación. No, lo había logrado, pero bueno. Es una aproximación, ¿ok? De la función P por 1 menos P. Recuerden que la probabilidad, si bien va de 0 a 1, ¿ok? Si bien va de 0 a 1, es continua. Es decir, no es que tengo... aquí simplemente aproximé usando 0, luego puse 0.01, 0.02 y estoy graficando cómo me daría la función, ¿ok? Correctamente me estás diciendo que esto, mientras más pequeño, mejor, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta que una de ellas tiene esta fórmula. Estoy sumando, en este caso particular, 3, pero pudiese sumar más de 3 si tuviese más clases. Aquí simplemente tengo 3 clases posibles para el ejemplo que estamos viendo en nuestra página web. Entonces, claramente, mientras más pequeño, mejor. ¿Por qué? Porque fíjense que si la probabilidad, ¿ok? Para cada una de esas clases es muy alta, fíjense que me va a quedar acá y voy a multiplicar un valor, voy a multiplicar dos valores, ¿ok? Que son uno muy alto y uno muy pequeño, ¿ok? Entonces, fíjense que como, si es muy alta, fíjense que el valor me va a dar cercano a 0, ¿ok? Si sumo muchas cosas que son cercanas a 0, quiere decir que la pureza, ¿ok? De cada uno de esos elementos es altísima, en consecuencia me está dando un criterio bastante bajo. Incluso, ¿ok? Es fácil ver, si dijéramos, ok, supónganse que estamos en mate 2 y decimos, ok, ¿cuándo se maximiza P por 1 menos P? Entonces, básicamente, simplemente tengo que derivar esto de señor, derivo en base a P, ¿y qué nos da, muchachos? Esto es lo mismo que P menos P cuadrado. La derivada es 1 menos 2 por P. ¿Ok? Esa es mi derivada. Criterio de la segunda derivada igual a 0. Perdón, criterio de la primera derivada igual a 0. Me da que P es un medio. Entonces esta función obviamente se maximiza aquí. ¿Ok?
Criterio de la segunda derivada me da negativo, quiere decir que es un máximo. Eso todo está bien. Entonces, este funcional me dice que es el máximo posible cuando, ¿qué sucede? La probabilidad de la clase se iguala a la probabilidad de las otras. Cuando eso ocurre, mi corte es muy malo y sumo lo más posible. ¿Lo ven? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Ok. Entonces, Disculpe, ¿podría repetirla? Es que no me quedó muy claro. ajá, este es nuestro funcional. ¿Podría repetirla? Sí, 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 estoy repitiendo. Este es el funcional, ¿ok? Para cada una de las clases. Si yo quisiera maximizar, ¿ok? Nada más para una, derivo esto y me queda la función es p menos p cuadrado, que simplemente dice distributiva. Un segundo que el gato está destruyendo algo. Félix. Perdón. Ajá. Entonces tengo, si derivo, ok, aquí voy a colocar la derivada de este funcional respecto a p. Me queda 1 menos 2p. Entonces, para yo saber cuál es el punto crítico, recordamos, igualamos a 0, me queda que p es un medio, y el criterio de la segunda derivada me va a dar negativo porque la derivada de esto me va a dar menos 2, y sé que es un máximo. Pero bueno, lo estamos viendo, es obvio que da 0,25 además, ¿ok? El máximo para p, un medio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo interesante, no? Lo interesante es que esta métrica me dice si la probabilidad de la clase es altísima, ¿ok? Para esa clase, estamos haciendo bien el trabajo. En consecuencia, estamos sumando cosas que son bastante chiquitas. ¿Lo ven? Estamos sumando cosas que son bastante pequeñas. Y lo que me va a gustar es que este valor sea lo más pequeño posible. Cuando es, de hecho, cero, ¿ok? ¿Cuándo sucedería que es cero? Si la probabilidad de cada una de las clases es 1, voy a multiplicar por el complemento que me da 0 y voy a sumar 0 más 0 más 0. Son tres clases y me da 0. Entonces sería el caso en donde para ese corte tenemos exactamente un nodo en donde la pureza del nodo es altísima para alguna de las clases que es lo que estamos buscando. ¿Se ve? O sea, profe, me confunde un poco el tema de la gráfica. Lo que estamos viendo en las alturas es lo que da el Gini, ¿no? Y la suma es lo que está en el X. Esta gráfica es uno de los argumentos de esta suma para alguna clase. Lo que hice aquí fue simplemente tratar de aproximarla para poder graficarla, haciendo qué cosa, ¿ok? Uno, el dominio va de 0 a 100, de 0 a 100 exacto, porque recuerden que range en Python va de 0 a n abierto. Entonces, si quisiera aproximar desde 0 hasta 100, tengo que colocar aquí 101. Y luego lo que hice fue normalizar dividiendo entre 100. ¿Ok? Si tengo el conjunto desde 0 a 100. ¿Ok? Y divido todo entre 100. Tengo un arreglo que va de 0 a 1. Entonces, si P está entre 0 y 1. ¿Ok? Y quiero aproximar o tener una función tal que, o sea, alguna manera de ver cómo se comporta esta función, lo que hice fue aproximar el dominio usando esto. Este es el dominio. Aquí está el dominio. Y la función simplemente aquí divido los valores y grafico. Fíjense que aquí el scatterplot en el eje, bueno, ya entiendo cuál puede ser la duda, ¿ok? En realidad, ¿qué sucede? El eje X, si soy justo con ustedes, no debería ir de 0 a 100, debería ir de 0 a 1, ¿ok? Entonces vamos a modificarlo porque tiene sentido, ¿ok? Aquí deberíamos hacer list de map de lambda x, x entre 100. Aquí debería haber un paréntesis. Coloqué dos paréntesis. 1, 2. Esto está mejor, perdón. ¿Ok? Entonces ahora sí está bien. ¿Por qué? Porque el eje X va de 0 a 1, que es justamente el dominio de P, que va de 0 a 1 porque es una probabilidad. Y luego estoy graficando la varianza P por 1 menos P. ¿Ok? Si asumimos que tiene una distribución Bernoulli. ¿Se ve? ¿Se entiende mejor? ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Si no lo explicamos, no tengo ningún problema. ¿Ah? Y fíjense, nada más estoy graficando P por 1 menos P. Sí, profe.
¿ok? Más nada. Y vemos cuándo es el máximo. ¿Por qué? Porque el máximo que me dice que es como lanzar una moneda. La probabilidad de que sea de la clase es un medio. El complemento, que son las otras dos, me va a dar un medio y la varianza me da máxima. Mi idea es que haya muy poca varianza, que todo vaya concentrado en alguna de las clases. Eso es lo que nos gustaría a la hora de tener estos cortes, ¿ok? La otra métrica, que es la de entropía, si tienen la oportunidad de leerlo, la entropía viene definida en el libro que es muy famoso de Shannon. Este que es el héroe de la gente de comunicación de datos. Él que quería hacer, ¿no? Él quería enviar datos por... Voy a tratar de no extenderme tanto para no centrarnos en nuestra materia. Él quería enviar datos por un canal seguro, tal que una trama, literalmente en comunicación, tenemos una trama, por ejemplo, puede ser el string, perdón, el string ok, exageré un poco, Dios, ok, lo logramos, B, C, ok. Él quería enviar esta trama por un canal y evidentemente la idea fundamental era tratar de recibir exactamente lo mismo. No sé qué está pasando a veces. Tendremos que recibir vamos a ayudarnos aquí. BCAA, ¿no? Entonces, él se dio cuenta, que es increíble, él se dio cuenta que... Falta una... Aquí está, ok. Él se dio cuenta que cuando queremos enviar los datos no es tan importante la integridad de los mismos como tratar de reducir la cantidad de información que envío por el canal. Porque si yo reduzco la cantidad de información que envío sobre el canal, la probabilidad que me equivoque cuando lleguen los datos se decrementa. Entonces la idea fundamental es, supónganse que si quisieran enviar estos datos y los quiero codificar, ¿ok? Si tuviese 26 letras, etcétera, bastaría un byte. Bueno, vamos a usar 4 bits, ¿ok? Imagínense que tuviésemos 4 bits para hacer 26, ¿no? 26 me acuerdo que eran 4 bits, no importa cuántos son. Vamos a asumir que son nada más 4 letras. Necesitaríamos, si quisiéramos, modelar las 4 letras, A, B, C y D. Vamos a colocar una D acá para que sean 4 y seamos felices. Bastaría con enviar, por ejemplo, si es una D, enviamos 00. Si es una A, enviamos 01. Si es una B, enviamos 10. Y si es una C, enviamos 11. ¿Ok? ¿Qué se dio cuenta él? Para ciertas configuraciones, fíjense que en realidad 2 veces aparece AA. ¿Ok? Y una vez aparece D, B y C. Y una vez aparece A. Entonces él se dio cuenta que en verdad uno pudiese, ¿ok? Intentar codificarlo de tal manera que AA fuese una de las configuraciones de mi, vamos a llamarlo alfabeto a la hora de tratar de enviar la información. Y si eso fuese así, se repite demasiado, imagínense que colocáramos aquí AA y aquí colocamos otra vez AA y aquí colocamos AA. ¿Ok? Si lo hiciéramos de esta manera, como lo teníamos antes, fíjense que tendríamos que enviar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces la trama. ¿Cuál fue la que escogí para AA? 01. Bueno, no importa, vamos a decir que es 01. Tendría que enviar 11 veces la trama 01, ¿ok? Es decir, dos emisiones de voltaje, una sin voltaje y una con voltaje para tratar de hacer la codificación de la A, ¿ok? Pero si él hiciera lo siguiente, si la AA fuese en realidad la codificación 01, se enviaría 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿ok? Y luego enviaría una D, enviaría una A, una B y una C. Fíjense que antes necesitaba enviar 11 más D más B más C, que son 14 cosas, y ahora nada más tengo que enviar 5 más 1 más 1 más 1 más 1, que son 6, 7, 8 cosas. Entonces él se dio cuenta, ¿ok? Que dependiendo de la distribución de lo que uno va a enviar por el canal seguro, ¿ok? La cantidad de información que necesitas para representarlo, en algunos casos es mucho menor, ¿ok? Que las representaciones que son entre comillas, como uno tiene cableado el cerebro de hacer las representaciones uno a uno, ¿ok? Entonces, ¿qué dijo él? Ok, necesito alguna fórmula, necesito algo que me mida cómo
la información, cómo se puede representar enviándola por el canal, de tal manera de reducir la cantidad de cosas que voy a enviar para, evidentemente, decrementar la cantidad de fallos, ¿ok? Porque si envío menos cosas, es obvio que si la tasa de fallo es la misma, me voy a equivocar menos veces. Entonces él lo que dijo es, esta fórmula que deben haber visto muchas veces, en realidad simplemente es el valor esperado, ¿ok? Del logaritmo de 1 entre la probabilidad de fallo para acá, o de la probabilidad, se puede decir que es la probabilidad de fallo, ¿ok? O la probabilidad es la ocurrencia, perdón, no es la probabilidad, es la ocurrencia de veces que ocurriría esa codificación, lo que estamos llamándolo a 3 veces, lo que sea. Entonces, fíjense que el valor esperado de esto, ¿qué es lo que sucede a la hora de representar la información, no? Si esto, mientras más baja es la probabilidad, ¿ok? ¿Qué sucedería? Entonces, en realidad, ¿qué es la esperanza del logaritmo de esto? Esto es exactamente, si hacemos aquí propiedades del logaritmo, ¿cuánto me va a dar esto? ¿Muchachos? Logaritmo de uno menos logaritmo de p. ¿El logaritmo cómo? O sea, la esperanza del logaritmo menos logaritmo. O sea, la esperanza del logaritmo de uno menos logaritmo de p. La esperanza del logaritmo de 1, ¿ok? Menos el logaritmo de p. ¿Sí? Sí. Entonces fíjense cómo, dependiendo de la base que escojamos, aquí me queda el negativo, ¿ok? Si es el valor esperado, recuerden una cosa, si es el valor esperado, ¿cómo era la formulita? Asumamos que es discreto. Era la suma de p por la función g que recibe de p. En este caso la función es el logaritmo, me queda la p multiplicado por el logaritmo y de alguna manera salió el negativo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Em, lo importante es que mientras más probable era, ¿ok? Este valor se acercaba a 1, quiere decir que necesitábamos mucha más información para poder transmitirlo por el canal. Mientras menos probable sea, ¿ok? Estábamos multiplicando un valor que era mucho más pequeño y no daba tanta importancia de el flujo de la información dentro del canal. Esta métrica, ok, él simplemente dijo, ok, para ciertos valores de los exponentes, ok, va a ser útil o no para poder medir la información. Y luego aquí tenemos una métrica, en nuestro contexto, que sigue una distribución similar a lo que tenemos acá. Entonces vamos a tratar de graficarlo para que veamos. Denme 2 segundos, ok. Que el gato lo logró. Necesito un minuto para limpiar una cosa, perdón. Ok, perdón. Vamos a tratar de graficar esta. Ok. Debería dar algo similar. Lo único es que tenemos que colocar acá, en vez de multiplicarlos, tenemos que importar vamos a quitar esto y lo colocamos acá. Aquí queríamos multiplicar simplemente esto estaba bien, perdón, esto es np.log de esto, ok, y evidentemente bastaría con poner aquí -1 por, y tenemos esta señora, ok. Entonces fíjense cómo tiene una distribución similar. ¿Qué particularidad tiene de distinto? Félix, ya.
Parece que está sesgada hacia la izquierda. El hecho de que esté sesgada hacia la izquierda, ¿ok? Quiere decir que simplemente no es... este es el canvas que uno no ve. Fastidio. Segundo. Ok. Es que No es simétrica, no es simétrica, ¿ok? ¿Qué Claro. quiere decir esto? ¿Ok? Al no ser simétrica, fíjense cómo para ciertos valores al comienzo, ¿ok? Cuando la probabilidad es muy baja, que no resultaría, no resultaría útil para cada una de las clases, fíjense cómo se incrementa mucho más rápido, ¿ok? Cuando la probabilidad es un poco más alta, ¿ok? Para cada para la clase de interés se decrementa un poco más lento, entonces es un poco más permisiva que el otro criterio. Lo cierto es que va a funcionar bien para algunos casos y va a funcionar bien o no va a funcionar bien para otros. Lo importante es que ambas están haciendo el trabajo similar de que en los extremos son valores bastante pequeños, ¿ok? Concentrado en la mitad, que es cuando las probabilidades de la clase de interés versus el resto de las clases son similares. Entonces, lo importante aquí es que el rendimiento de esta va a ser, entre comillas, le está dando una importancia constante para cada una de las clases, en el caso de que tenga cortes que son bastante buenos. Cuando tengo muchas clases es cuando este criterio eh, empieza a verse la diferencia respecto al que tenemos con eh, la distribución simétrica. ¿Ok? Lo interesante es, en resumen, sin importar cuál usamos, tienen formas similares. La idea fundamental es, mientras más alta sea la probabilidad para cada una de las clases, luego que hacemos el corte, está bien y este criterio nos va a dar bajo el nivel el valor de la H nos va a dar bajo y eso significa que está bien. Razón por la cual, ojo muchachos, ¿ok? Fíjense que aquí esto quiero que sea bajo, esto quiero que sea bajo. Evidentemente esto va a ser constante luego de los cortes, porque tengo que ponderar los criterios. Y tiene sentido con el hecho de que yo tengo que minimizar, ¿ok? La función G, dependiendo de cuáles son los titas que estoy consiguiendo. Ahora bien, vamos a tratar de tener una intuición de cómo pudiésemos hacer esto. Para lograr esto, ¿ok? Primero vamos a echar un poco para atrás y vamos a hablar de un tema puntual de estructura de datos y de TAP, de técnicas avanzadas de programación. Fíjense que, ¿ok? Aquí tengo todos mis datos. El primer criterio de decisión es cuando x2 es menor o igual a 1.15. Si yo hago clic acá, ¿ok? Basta con decir, ¿ok? Es el criterio x2, en donde hacia arriba, ¿ok? Son los datos que están acá, que pareciera que hay algunos azules, muchos rojos y un verde. Fíjense cómo tengo clase... cuando es mayor, está bien. Cuando es mayor, tengo un solo verde, algunos azules, la mayoría rojos. ¿Ok? Tiene sentido clase 0, 1 y 2. Y cuando está hacia abajo, tengo muchos de la clase verde, algunos de la clase azul y muy pocos de la clase roja. ¿Qué sucede, muchachos? Luego, cuando yo esté acá, ¿ok? Imagínense que esto lo llamamos, este sería Q de 0. ¿Ok? Este es Q de 0 por la izquierda y este es Q de 0 por la derecha. Entonces recuerden que si yo estoy acá, ¿ok? Tomen en cuenta que los datos que voy a usar son nada más esto. Yo no voy a tomar en cuenta qué es lo que sucedió arriba. Entonces la decisión inicial de que x de 2 es menor o igual a 1.15 no la vamos a quitar, no la vamos a cambiar, ¿ok? Cuando tenemos un estado, un algoritmo en donde tomamos una decisión que no necesariamente es la mejor, pero se toma esa decisión, ¿ok? Y recursivamente luego tenemos un estado del problema que queremos resolver y no vamos a cambiar la decisión que ya tomamos, ¿ok? Normalmente esos algoritmos se llaman algoritmos greedy, ¿ok? En español lo deben haber visto como algoritmos voraces, ¿ok? Entonces aquí es importante el tema de condiciones necesarias y suficientes, ¿ok? No todos los algoritmos greedy son optimales, algunos lo son, ¿ok? Entonces, ¿alguien conoce algún algoritmo greedy que sea optimal?
Y los puedo ayudar, es el primer algoritmo que se ve en grafos. Distra. Dijkstra. Dijkstra es un algoritmo greedy que evidentemente, bueno, no importa, o sea, es voraz y además es optimal. Entonces, fíjense, en Dijkstra, ¿ok? Si tenemos acá, si se acuerdan, imagínense que tenemos una nube de puntos. En teoría, dependiendo de cuál versión usen de Dijkstra, porque varía dependiendo de la versión. En la teóricamente en la pura, cuando uno está tratando de conseguir el camino más corto entre un nodo, vamos a llamarlo A y un nodo B, ¿ok? Cuando ya consigo el camino, en teoría se detiene el algoritmo, uno pudiese generalizarlo para hacerlo, para tener todos los posibles caminos entre todos los puntos, pero evidentemente tarda un poco más. Pero si lo hiciéramos el estándar, que es simplemente tratar de calcular, ¿cuál sería el color? Pues, morado. Bueno, Ok, vamos a tratar de colocar otros dos. Ok. Si hacemos el clásico, que es simplemente quiero saber cuál es la distancia entre A y B. Recuerden que la idea del algoritmo es, comenzando desde A, cuáles son los nodos que tengo disponibles. ¿Ok? Y escojo aquel que tenga distancia mínima. ¿Correcto? Recuerden que era, por ejemplo, si aquí fuese 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? No, no, lo hice mal porque quiero que... Vamos a ponerle 2, 1, 3, 4. Voy a colocar aquí un 2, 1, 2. ¿Ok? Si en el conjunto de nodos que he visitado está nada más el primero, ¿ok? Escojo la primera arista que tenga distancia mínima. Este señor queda entre los visitados. Y luego veo dentro de los nodos que están visitados y las aristas que están disponibles, cuál es la distancia mínima. Luego escogería esta, ¿ok? Porque sería de suma 2. Bueno, aquí habría un empate. Asumamos que esto es un 5 y ya no hay empate. Y esto es un 6 y ya no hay empate, ¿ok? Gana esta. Entonces fíjense cómo cuando uno va tomando las decisiones y cuáles son los nodos que he visitado o no, en donde el criterio decisional es de los nodos que tengo disponibles, cuál es el camino que es más corto para conseguir, para tratar de alcanzar un nodo nuevo. Esa decisión, yo no regreso en el sentido, cuando los nodos forman parte del criterio de los nodos que están visitados, ¿ok? No va a cambiar en ningún momento que yo agarre uno de esos nodos visitados y lo vuelva a colocar en el conjunto de nodos no visitados. En consecuencia es un algoritmo que es voraz. Pero cuando llegamos al nodo destino, ¿ok? Es demostrable que el algoritmo es optimal en el sentido no va a haber un camino más corto siguiendo el algoritmo luego que visite cada uno de ellos, ¿ok? Que sea más corto a pesar de que estoy tomando decisiones al momento que luego no voy a cambiar, ¿ok? Entonces, si en algún punto les dicen, ¿ok? Usando árboles de decisión, que bueno, es poco probable que tengan este tipo de discusión, pero sí sucede, de que una vez que tomamos una decisión no regresamos, les dicen es cierto, pero en algunos casos, ¿ok? Los algoritmos son optimales y además en el caso de árboles de decisión, en promedio, ¿ok? Las soluciones son bastante aceptables, ¿ok? Lo que sí sucede, que vamos a hablar ahora, es que son muy propensos a que haya sobreajuste y vamos a ver por qué ahorita, ¿ok? Y simplemente se mitiga haciendo pruning, o sea, cortando, podando el árbol de tal manera que lo hagamos con decisiones un poco informadas, ¿ok? Entonces, recuerden, el hecho de que tomamos una decisión significa que no la podemos cambiar, seguimos hacia adelante, ¿ok? Para cada uno de estos nodos se repite exactamente el mismo proceso, que es intentar ver, ¿ok? De los posibles cortes, cuál es el mejor posible y escojo dentro de mi criterio el mejor, ¿ok? ¿Cómo se haría esto? Entonces aquí para llegar hay diferentes algoritmos, ¿ok? Imagínense uno que es el siguiente. Tengo mis datos, este es el más sencillo de todos, ¿ok? Tengo mis datos y ¿qué necesito hacer? ¿Ok? Necesito hacer lo siguiente. Similar a lo que hacemos con curvas ROC, lo que vamos a hacer es para cada uno de los puntos, ¿ok? Tenemos, suponte, para este punto, tenemos su componente en x1 y su componente en x2, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si queremos hacer cortes del estilo x de y menor o igual a t de y, ¿ok? Para cada una de las variables quiero cortar. Bueno, vamos a quitarle el nombre t de y para no confundir, esto debería ser una j, ¿ok? Si queremos hacer cortes de este estilo, bastaría con hacer lo siguiente. Para cada uno de los puntos, imagínense que mapeáramos el punto en cada uno de sus ejes, que es simplemente agarrar la componente asociada a cada uno de los ejes. ¿Ok? Tengo estos valores y tengo los valores del eje X. ¿Ok?
y vemos cuáles son los posibles cortes. Hay, en teoría, infinitos cortes, pero en realidad, ¿cuántos son? Entonces, imaginemos, vamos a tratar de reducir la varianza porque si no nos vamos a volver locos. Vamos a colocar esto así. Un poquito menos. Vamos a colocar 2 clases y vamos a colocarle 20 puntos. Ok. Entonces, imaginemos que tenemos esto así. Vamos a tratar de hacerlo para el eje X1. En teoría son infinitos. La respuesta es obviamente sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar la componente X1 de cada uno de los puntos, que sería... Aquí hay 3, ¿ok? Entonces serían más o menos así. 3 acá. 1, 2, 3, 4. Hay 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 5, 6, 7. ¿Ok? Los ordenamos. Hay 1, 2, 3. Bueno, son 20. Hay 13 de los rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Los ordenamos y vamos a crear artificialmente los cortes que estén entre la mitad de los valores que tengo disponibles. Y eso van a ser mi conjunto de cortes candidatos. Entonces, por ejemplo, si este es luego que están ordenados, si este es el 1 y este es el 2, lo que vamos a agregar es, ¿ok? El posible TD1 va a ser el X1 índice 0 más X2 índice 0 dividido entre 2. El T2 va a ser X2 0 más X3 0 dividido entre 2, etcétera, etcétera. Ese va a ser mi conjunto de thresholds candidatos. Y luego para cada uno de ellos calculo, ¿ok? Esta métrica y simplemente luego que calculo todos, selecciono el menor. Pero eso lo debo hacer, ojo, obviamente muchachos, lo tenemos que hacer para el eje X y para el eje Y. ¿Se entiende? Entonces voy a tener diferentes candidatos para el eje X, tengo diferentes candidatos para el eje Y y selecciono aquel que minimice esa métrica. En este caso particular, ¿quién creen ustedes que va a ganar? Va a ganar uno solo. ¿Quién es? Pregunta de parcial. Va a ganar. Ok, sí, como va, tendríamos que ordenar para el X1, X2. Asumamos que ordenamos primero para X1. Ok, son 20 puntos. Voy a tener 19 para X1 y voy a tener 19 para X2. Empezando desde TD1, aquí sería TD20 hasta TD38, ¿no? O 39. Límite superior más límite inferior menos 1, ¿no? Es 38, creo que sí. ¿Cuál gana? ¿Entienden lo que digo? Recuerden que estamos creando artificialmente los No, thresholds. profe, no me queda muy claro disculpe, no me queda muy claro el tema. Vamos a hacerlo desde cero. Vamos a disminuir la cantidad de puntos. ¿Ok? No importa. Vamos a colocar 10 puntos. Ok, esto está mucho mejor. Entonces vamos a escoger algo que contraste este. Ok. Entonces la idea es, necesitamos artificialmente crear los titas. Vamos a empezar desde tita 1. ¿Ok? Recuerden que tita tiene el índice de una variable y tiene el posible threshold de la variable TDI. ¿Ok? El threshold TDI. Entonces, tita 1, si empezamos con X1, va a ser tita 1, va a ser J tiene que ser 1 porque es el índice 1, y luego tengo que ver quién es el posible T. El posible T es el siguiente. Si ordenáramos los valores de mis puntos en el eje X, tendría este como primero. Vamos a llamarlo, este es el punto 0. Este es el X 0, ¿ok? De la variable 1. Y este punto, acá, es el X0 de la variable 1. ¿Ok? El X1 de la variable 1. El T va a ser el promedio de ellos dos. ¿Cuál es la idea? Que esté entre el valor que yo quiero con de threshold va a estar en la mitad. Entonces yo voy a hacer X01 más X11 dividido entre 2. Ese va a ser el threshold.
Entonces estamos tratando de crear thresholds artificiales en la mitad, ¿ok?, de cada una de las variables que tengo disponibles. ¿Se ve? Entonces, si tengo 10 puntos, creo 9. ¿Se entiende? Son 9 para el eje X y 9 para el eje Y, para X2. Porque ¿cuáles son los otros thresholds? Los otros thresholds van a ser, si ordenara en el eje Y, tendría que ver primero este contra este y me queda la mitad. Este contra este, la mitad está aquí. Este contra este, la mitad está acá. Este contra este, la mitad queda acá. Y tengo todos los posibles thresholds. ¿Ok? Luego tengo los candidatos. Voy a tener candidatos para separadores que son verticales y candidatos para separadores que son horizontales. ¿Ok? Si primero colocáramos los separadores verticales referentes a la variable x1, ¿quién cree ustedes que gana? ¿Ok? Dada esta configuración. Este es más sencillo aún. ¿Qué threshold va a minimizar h de q de i? Recuerden, mientras más puros posible, me da más bajo el valor. Además les digo una cosa, h del ganador va a dar 0. ¿Quién gana? Debería ser el threshold 4, creo, que es uno que esté justo entre el último azul y el Correcto, primer gana rojo. este, ¿ok? Gana exactamente este. ¿Quién es este? Es, ¿ok?, el promedio entre el valor de x de este punto y el valor de x de este punto. ¿Se ve? Ese es el único threshold de todos en donde la separación es exacta para los azules y los rojos. ¿Se ve? Si yo escogiera, ¿ok?, cualquier separador horizontal, no va a separar. Entonces no va a ganar ninguno de ellos. El único que separe exactamente los dos casos, las dos clases, perdón, es este threshold. ¿Qué me ayuda a hacer? ¿Qué me ayuda o qué hace? ¿Qué logramos haciendo esto? Uno, si la cantidad de titas, ¿ok?, imaginemos que hay un universo gigante de titas más grandes, ¿ok?, en donde están todos definidos. Vamos a llamarlo, creo que era así la mayúscula era algo así, ¿no? No me acuerdo. No importa cómo sea, ¿ok? La cardinalidad de este conjunto teórico es infinito, pero estamos tratando de reducir la cantidad de candidatos a algo manejable. En este caso, ¿a cuánto lo estamos reduciendo? Entonces, de algo infinito a algo cuadrático, ¿ok? Ahora sigue siendo n cuadro la cantidad de elementos que, ojo, el orden, obviamente el orden del algoritmo va a dar entonces n cubo, porque tengo que primero crear los tres y luego para cada uno de ellos ver cuál es el menor. Entonces es n cuadrado de creación más n de el scanning para saber cuál es el mejor. Bueno, aquí está multiplicado por una constante, pero no importa. ¿Ok? Entonces, claro, sigue siendo cúbico el orden, pero es manejable respecto a que hayan infinitos. ¿Ok? Ahora bien, cuando la cantidad de puntos, ¿ok?, cuando la cantidad de puntos es exageradamente grande, cambia un poco el criterio decisional. ¿Ok? Si la cantidad de puntos es muy grande, ¿ok?, por lo general quiere decir que con alta probabilidad las nubes la intersección de los conjuntos van a ser linealmente separables. En consecuencia, va a ser complicado conseguir el mejor posible. Entonces, ¿qué hacen algunos algoritmos? Escogen de manera aleatoria los cortes para n's muy grandes. Y por lo general, ¿ok?, a la larga, en promedio, igual sigue funcionando bastante bien el algoritmo. ¿Ok? Entonces, bueno, hay dos casos posibles. O hacemos el caso optimal, que es enumerar todos los posibles thresholds y luego calculo el mejor. Y otro es simplemente escoger de manera aleatoria los cortes y dependiendo de la profundidad del árbol, igual sigue funcionando relativamente bien. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, ¿ok?, la idea fundamental del algoritmo. Separamos, tenemos algún criterio que mida la impureza, mientras más bajo es mejor. ¿Ok? ¿Cuándo nos detenemos generando los cortes, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de detenernos. ¿Ok? La primera es,
Si luego de cortar tengo mi QDI, si corto, ¿ok? Y la cardinalidad de este conjunto es muy pequeña respecto a la cardinalidad del dataset original, me puedo detener. Esa es esta señora. Segundo criterio, ¿ok? Que es este. Me detengo hasta que la cardinalidad de los nodos sea como mínimo 1. Es decir, me voy a detener hasta que yo separo exactamente todas las clases, ¿ok? Esta es equivalente a decir que me detengo hasta que el criterio para cada uno de los nodos sea, si es mayor que 0, sigo separando. Me detengo solamente cuando el criterio me da exactamente 0. No importa cuál es la clase. La pureza tiene que darme que los elementos de esa clase todos pertenecen nada más a una sola. En consecuencia estoy sumando puro 0 y me queda que la pureza me da completamente 0. ¿Ok? Hay otro criterio que se los coloqué. ¿Ok? Que es la medida de cuánto estoy mejorando el decremento. Entonces esto básicamente es, si yo pudiese medir h de QDI, ¿ok? Lo comparo con h de QDI izquierda. No sé qué pasó aquí. ¿Ok? Lo comparo con h de QDI izquierda con h de QDI derecho. ¿Ok? Y si la diferencia es importante, es decir, el corte que estoy haciendo, estoy de verdad ganándole algo, sigo hacia adelante. Si colocamos acá 0, ¿ok? Es como si no estuviésemos haciendo nada, ¿ok? Porque simplemente estoy diciendo que la única manera de que me detenga es cuando esta señora me dé 0, y si esto me da 0, cuando yo separo, los dos me tienen que dar 0 y me detengo en ese caso, ¿ok? Cuando empiezo a subir un poco el valor es cuando le estoy dando, estoy tratando de cortar el árbol en el sentido de que no separo mucho. ¿Por qué hacemos esto? ¿Ok? Este caso, fíjense una cosa, pueden acá modificar la profundidad del árbol, ¿ok? El tema es que, bueno, de lo que programé tiene algunas limitaciones, obviamente, necesitaría que podamos hacer zoom. Por ahora no se puede, voy a tratar de ver si se los puedo hacer el fin de semana, ¿ok? Para que tenga un poco de sentido lo que hacemos visualmente, por favor, ayúdenme acá, vamos a disminuir la cantidad de puntos, vamos a colocar acá, aquí hay un error. Lo voy a anotar. Antes había puesto 100.000, ¿verdad? No estoy loco, ¿no? Acá hay más de 100. 1, 2, 3, 4, sí, obviamente. Voy a colocar aquí 101. Ok, entonces aquí hay un error, tengo que anotarlo. Cuando me cambio de contexto, si hago así y regreso, vuelvo a colocar 100. Debería colocar el actual, que es 101. Vamos a colocar aquí moons para que vean cuándo funciona árbol de decisión. Ya va, creo que es mejor circles. Este está bien, vamos a bajarle un poco la varianza. Ok, este está bien. Fíjense. Vamos a empezar a entender, ok, el tema de generalización de estos algoritmos. Entonces, primer setup que tenemos para generar los árboles de decisión. Estoy dejando que la profundidad máxima del árbol sea 2. Entonces, esto lo vimos en estructura. Si la profundidad máxima del árbol es 2, quiere decir que el camino desde la raíz hasta alguna de las hojas es como mucho 2. ¿Ok? ¿Qué sucede? Como el primer corte, fíjense que el índice Gini me da 0. ¿Por qué? Porque todos los elementos son de la clase 0, que es la clase roja. ¿Ok? Aquí no vuelvo a cortar más. Luego, a la izquierda, ¿por qué? Porque el mínimo de decremento posible es 0 y aquí compara, o sea, si sigo aquí cortando no tiene sentido porque estaría cortando elementos que son de la clase roja. En este caso fundamental, cuando cortamos la primera vez, ¿ok? Fíjense que esto es para todos los x2 que son menores a 0.54. O sea, aquí tengo x2, el corte es este, todos los que están por abajo, por eso que estamos haciéndole la relevancia a esos datos, ¿ok? Fíjense cómo acá igual la proporción entre los elementos de la clase azul y los elementos de la clase roja sigue siendo similar. Cuando vuelva a cortar, ¿ok? Me queda uno que está bastante bien, que son todos estos elementos,
Y me queda otro con el índice Gini en 0.37, que quiere decir que no es tan bueno. Recordemos que mientras más alto es peor, ¿ok? Y bueno, entre más alto es peor. Aquí evidentemente no está funcionando bien. ¿Qué habría que cambiar de los parámetros, muchachos, para que la precisión del algoritmo que tenemos acá, vamos a tratar de cerrar los parámetros y vemos aquí lo que está pasando? Que la precisión, por ahora es 83%, incremente casi a 100%. Entonces, de estos parámetros, ¿qué modificarían ustedes? ¿Y por qué? Pensaría en aumentar la profundidad, profe. En Bien, dos más, entonces tendríamos más verticales. correcto. ¿Por qué dos? ¿Quién está hablando? Eh, es que estamos en un salón. Estamos aquí, Cao y yo, Miguel. Ok. Este, dos porque hay dos grupos de rojos justo en ese conjunto, y uno de azul. Entonces ahí ¿Dónde crees tú pensaría que van a quedar los dos hiperplanos verticales? El primero entre -1 y -0,5 y el otro entre 0,5 y entre 1. ajá. Ok. Es primera vez que me responden esto como en 3 años de cursos, ¿ok? Entonces, si yo aumento la profundidad a 4, fíjense cómo lo que sucede justamente es que estamos, evidentemente, si lo vemos, es obvio que pudiésemos colocar esa cajita, ¿ok? Recuerden que los ejemplos que doy yo, ¿ok? Son nada más en 2 dimensiones. Cuando tenemos 50 dimensiones, esta interpretación de las cajas es un poco más compleja. Pero aquí vemos cómo, qué es lo que está pasando acá desde el punto de vista de si se acuerdan, la idea entre controlar el bias y la varianza y aumentar la complejidad del modelo. Aquí si colocamos profundidad 4, fíjense que el modelo es más complejo, ¿ok? Pero la precisión es del 100%. Entonces, el hecho de, claramente, aquí ¿por qué me está dando precisión 100%? Aquí hay un corte. Cuando tenemos aquí la clase 3.1, aquí hay un corte para que este elemento quede en su clase. Aunque bueno, ahorita vamos a ver. Ya, si le hago clic acá. Ahí está. Ok. El de la clase 1. Me llama la atención. Hay algo que está. Lo voy a revisar. Ok. Porque es que x2 menor a 0.65. Si es cierto, voy a la izquierda y es la clase 0. Ah, no, está bien. Ok. Está bien la idea. Entonces, fíjense. Aquí estoy aumentando la complejidad del modelo. Fíjense que la interpretación de complejidad acá es mientras el árbol obviamente sea más grande, ¿ok? Es más complejo y está en este caso mejorando mucho la precisión. Ahora yo les digo, y los voy a... vamos a tratar de... Aquí fue el que coloqué el punto de prueba. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a incrementar, cambiar esto a moons. Aumentamos la varianza. Ok, vamos a escoger un punto entre todos. Sin resolver el problema, a ver dónde va a quedar. Entonces, fíjense, si escogiéramos el punto 1 en x.5, este señor, ¿qué debería dar? Voy a tratar de no agregar sesgo con el color, simplemente era el color que estábamos, vamos a colocar este. Si colocamos el punto 1.5, ¿ok? ¿Cuál debería ser la predicción? Puede ser roja. Debería ser roja, pero vamos a fastidiarlo un poco. Esto es 1.5, 1.25. Y vamos a colocar menos 0.25. Entonces vamos a colocar 1.25 menos 0.25. Ese va a ser uno. No sé por qué a veces... ok, y el otro era 1.5. 0.5. ¿A ustedes les está fliqueando como a mí? Cool. Vamos para acá. Entonces aquí voy a colocar 1.5, 0.5. Predecir.
dice que es la clase 0, la clase 0 es roja. Tuvimos suerte. ¿Okay? Mi idea era que quedara un poquito por abajo. Pero bueno, tuvimos suerte en el sentido quedó en la clase roja que pareciera que fuese roja. Ahora, fíjense cómo este modelo es poco robusto ante alteraciones muy pequeñas de los datos. Si yo aquí coloco .4, creo que debería dar la clase azul. Fíjense cómo una alteración mínima, ¿ok? De los elementos. Aquí, bueno, obviamente estoy viendo cuál es el margen del modelo, pero en el caso de máquinas de soporte vectorial, ¿ok? Fíjense cómo, recuerden que estamos tratando de crear esta semiautopista. Alteraciones de los valores no debería cambiar mucho cuál es la predicción. En este caso, fíjense cómo el criterio decisional hace que todo aquel que quede, ¿ok? En la frontera decisional, la probabilidad que cambie de clase, bueno, es lanzar casi una moneda, ¿no? ¿Qué sucede? Yo pudiese, ¿ok? Fíjense que en este caso la precisión es el 87%. Si yo aumento la profundidad hasta 9, fíjense cómo la precisión me da el 98. Incluso si coloco 10, ¿ok? La precisión me da del 99%. Ahora bien, este árbol, ¿qué creen ustedes que está sucediendo de lo que hemos hablado en el curso? ¿Qué término he usado en el caso de que suceda algo por este estilo? Sobreajuste. Sobreajuste, ¿no? Entonces fíjense cómo aumentar mucho la complejidad del modelo para un caso de datos de juguete. Aquí nada más tengo, chicos, tengo nada más 100 datos, ¿ok? Y puse como profundidad máxima 10, ¿ok? Fíjense cómo es claro que la curva de decisión acá está completa y absolutamente sobreajustada a los datos. Pareciera que la curva decisional debería ser, qué sé yo, blanco. Okay. La curva decisional, en este caso particular, debería dar algo por este estilo, que es lo que teníamos antes. ¿Ok? Y árbol de decisión no va a mejorar más que eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado y podarlo. ¿Cómo se podaría? Simplemente lo hacemos un poco menos complejo. ¿Ok? Y fíjense cómo el hecho de modificar la complejidad, vamos a borrar esto, hace que me quede, ¿ok? El modelo que para árboles de decisiones funciona, bueno, generalizaría un poco mejor que para datos nuevos, ¿no? Entonces, fíjense, además la frontera de decisión de este caso, ¿ok? Quedaría algo similar, ¿ok? Similar, pero no exactamente igual, ¿ok? Obviamente, a lo que deberíamos haber conseguido. Entonces, en el caso de árboles de decisión, para terminar todo de capturar la idea, después muchachos, pónganse ustedes a jugar con los métodos. Aquí van a ver cómo, dependiendo de cómo manipulen los parámetros, hacen que el modelo sea menos complejo, más complejo y se adapte mejor. Evidentemente, fíjense, incluso si coloco aquí 1, ¿ok? Esto es un modelo que está, en vez de sobreajustado, el contrario en español siempre se me olvida. Es un modelo tan simple que no estamos aprendiendo absolutamente nada de los datos, ¿ok? Entonces aquí controlar la complejidad es súper sencillo y además es visual cuáles son los resultados, ¿ok? Desde el punto de vista de interpretación, ya lo había dicho, cuando ustedes le dan a un equipo médico, ¿ok? Este tipo de modelos, ellos son las personas más felices de la historia. Esto es lo que ellos quisieran que se trabajara al 100%. Ya que estoy pensando acá, fíjense, si aquí el mínimo de muestras en las hojas es 1, ¿ok? Fíjense que acá, si yo coloco el mínimo de las muestras de hojas en las 3, voy a cortar este corte. Fíjense, si aquí yo coloco 3, 3, fíjense cómo corté podé por acá. ¿Ok? Estaba pensando en un ejemplo mientras hablaba y es fácil de ver cómo puedo podar. Si aquí coloco 5, fíjense que incluso podo acá. ¿Ok? Bueno. Me cambió el hiperplano y me quedó exactamente 5. Si colocamos 6, ahora sí posiblemente terminé de podar. Bueno, me está consiguiendo diferentes cortes para que me queden exactamente 6. Pero bueno, en general ven cómo ayuda el hecho de modificar este valor de cuántos elementos necesito por las hojas. Y bueno, aquí cambió un poco cuál es el criterio de decisión. ¿Ok? De hecho, si agrego uno más, debería agregar el caso... fíjense que el hecho de podar para muchos casos hace que en ningún momento aprendamos
la subida que si habíamos aprendido cuando tenemos aquí 3, por ejemplo, posiblemente sí suba. ¿Ok? Entonces, bueno, estos modelos son bastante inteligentes. Es muy fácil sobreajustarse. Pero son la base de los modelos más usados para clasificación con, yo lo llamo tablas en el sentido de las matrices, como lo vemos en este curso, que es Random Forest y Extreme Gradient Boosting y todas y cada una de las variantes, Cat Boost, esta es de la gente de Microsoft, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin adentrar en este tema, que bueno, nunca lo he dado, pero siempre me gustaría darlo. ¿Ok? ¿Qué creen ustedes que sería un Random Forest? Si vieron Discretas 3. Bueno, para variar está lloviendo. ¿Qué creen ustedes que sería un algoritmo que se llame Random Forest? Y yo les digo que se usa algo similar a árboles de decisión. O sea, toma bosques aleatorios, algo así. Sí, ¿qué sería un bosque? Un conjunto de árboles. Correcto. Entonces, si este sería el árbol 1, ¿ok? Y yo tuviese luego el árbol 2 y hasta llegar al árbol n. Si tuviese una manera, ¿ok? De crear muchos árboles, ¿qué harías tú entonces luego si tuvieses n árboles? Bueno, como dice Random, tomaría de forma aleatoria a ver cuál me da las mejores decisiones, algo así. No, la parte de random es cómo se escogen los cortes, ¿ok? Para saber cuáles son las variables que voy a escoger. Las escojo en teoría de manera aleatoria. Ahora bien, ¿ok? Lo importante sería, no importa cómo se crean, si tuviese un árbol, las decisiones serían, por ejemplo, yo puedo hacer un esquema de votación y digo, ok, para este punto, ¿qué clase me dice el árbol 1? Me dice, bueno, es rojo. El 2 me dice, es azul. Este me dijo rojo. Imaginemos que son 4. 3 me dijeron rojo y 1 me dijo azul. ¿Qué clase ustedes, para el punto nuevo, qué clase ustedes creen que sería nuestra predicción? Debería ser rojo, ¿no? Rojo. Rojo, ¿verdad? Ahora bien, luego les podemos incrementar la complejidad. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este método se equivoca 2% de las veces, este se equivoca 10%, este se equivoca 15% y el otro se equivoca 20%? Entonces dices, ok, bueno, este se equivoca muy poco. Entonces digo, ok, le doy un poquito más de importancia a lo que me está diciendo este señor. Y ahí vemos, ¿no? Entonces, bueno, estos son esquemas de votación de Ensemble Methods. Entonces, uno puede, que nunca me han dicho, uno puede hacer muchos métodos y simplemente luego los uno todos, ¿ok? Literalmente como si fuese la escena de Avengers y que están tratando de matar a Thanos, se unen todos y luego hacemos un esquema de votación y vemos cuál es la clase que resulta ganadora. Hay mucha teoría de cómo crear este tipo de métodos, ¿ok? Solamente como un paréntesis, 20 segundos acá. La parte aleatoria no es solamente cómo se escogen las variables, sino que además, ¿ok? Para que tengan una idea de cómo funciona más o menos el método, luego que yo creo el árbol 1, hay un criterio adicional. Si se acuerdan en Householder, cuando entra un vector solución cuando estamos haciendo la factorización, el siguiente tiene que ser perpendicular. Los siguientes árboles, hay una métrica que trata de que, entre comillas, los árboles sean perpendiculares entre ellos y no solamente sean árboles que están escogidos de manera aleatoria, sino que en teoría están tratando de predecir diferentes cosas de nuestras variables. Entonces, la perpendicularidad más o menos es que no compartan tantas variables entre ellos, pero sí las variables se escojan de manera aleatoria. Lo siguiente es que los árboles tienen que tratar de ser bastante simples, ¿ok? Que no todos estén sobreajustados, sino que son árboles que son todos bastante simples y luego con el esquema de votación en teoría juntos incrementa un poco más la complejidad del problema. Increíblemente, esos métodos son casi que los que mejores funcionan para tratar de hacer clasificación
con matrices de datos que tenemos con matrices numéricas, ¿no? Además tiene una particularidad que funcionan bastante bien para elementos faltantes, que es algo que nunca hablamos acá. En algunos casos los datos que tenemos, vamos a tener muchos nulls dentro de la matriz. Entonces la matriz es sparse. Los métodos tienen que tienen que responder bien a este tipo de cosas, pero eso se trata más en minería que en nuestro curso, ¿ok? Entonces, bueno, en resumen, chicos, tienen aquí el tool para estudiar, ¿ok? Si les quería mostrar algo en el caso de máquina de soporte vectorial. Si usamos circles y disminuye un poco la varianza, ¿ok? Fíjense que si usamos el kernel de Radial Basis Function, fíjense cómo la presión me queda exactamente en 100, ¿ok? Porque justamente la idea fundamental es, bueno, si pudiésemos conseguir estructuras, ¿ok?, que tengan algún tipo de distribución gaussiana en el otro espacio de parámetros. Recuerden que la idea era tratar de mover los puntos usando una función que llamamos kernel, que es simplemente una transformación de los puntos. Movemos los puntos a otro espacio y quizás en ese espacio son separables. Y aquí ven un ejemplo. Recuerden que, bueno, a pesar de que no lo vamos a evaluar, igual les coloqué los kernels para que vean cómo se comportan en rendimiento. ¿Ok? Cool. Nos vemos entonces el miércoles. Recuerden que el lunes y martes revisamos el parcial en los 10 minutos. Importante, lo coloqué en el Discord. Intenten responder solamente 2 personas por cada uno de los horarios, lastimosamente. ¿Ok? No puedo ver planificación. No puedo ver quiénes son. Yo asumo que van a llegar a la hora. ¿Ok? Acá cuando estén las 2 personas, de manera aleatoria, uno empieza a las 9:30 y el otro empieza a las 9:45. Si tuviese 45, esas son slots de 15 minutos, ¿ok? Hablo 10, descanso 5 y empiezo en la hora inicial más 15 en el caso de que ustedes sean el segundo, ¿ok? Por ahora 1 más 4 más 7, o sea, faltan creo que 2 personas porque retiraron 3 o 4, ¿ok? Bien, entonces, bueno, nos vemos el miércoles, que vamos a ver agrupamiento y luego empezamos redes neuronales, ¿ok? Vale,